Ya. Vamos a dar solución al segundo ejercicio, el cual eh, tiene la función de poder calcular eh, los kilos, ¿cierto? La cantidad de kilos que se van a llevar al seleccionar una cierta fruta, los cuales, dependiendo de la fruta seleccionada, calcula el valor por kilo. La idea es que el resultado aparezca acá, ¿ya? Y después la idea es que nosotros podamos ingresar el pago del producto, validando que no ingrese una cifra menor y también calculando el vuelto. Además, si es socio, se le pide un 10% de descuento y eso también tiene que estar definido aquí en la boleta o en el detalle, ¿ya? Em, ¿Qué otra cosa también es importante de definir acá? Es que nosotros tenemos que ver la forma de poder comunicar estos dos botones, ¿ya? La idea es que este botón parta bloqueado, porque la idea es que nosotros primero calculemos y después habilitemos este botón, ¿ya? Lo otro también es que los kilos vamos a tener que configurar para poder aceptar puntos, ya que los kilos podrían ser decimales. Después tenemos que ver la forma de que el total a cancelar no sea un número decimal, sino que sea un número entero, ¿ya? Ahora, vamos a dibujar la interfase solamente para ver que algunos todavía, si es que tienen algunas dudas de la interfaz, puedan saldar las dudas en este video. Vamos a dibujar inmediatamente la interfase que tiene que ver con el ejercicio 2, es un JFrame que se llama E2, ¿cierto? Y la interfase tiene que ver con un label, ¿cierto? Otro label, son 4 labels. Ahí. Entonces este serían los kilos, este sería el socio, sería la fruta y este sería el pago, ¿cierto? Ahí, ahí y ahí. Los text fields, ¿cierto? Vendrían siendo esos que están ahí. Limpiamos el texto y lo mismo con el pago. Luego el socio, que vendría siendo un radio button, ¿cierto? Sí, radio button no. Inmediatamente selecciono el sí y aparece la opción llamada selected, que ahí está. Selected marcado. También tenemos que arrastrar inmediatamente un button group, ¿cierto? Y el button group, cada radio, ¿cierto? Pertenece al grupo 1 y este de acá pertenece al grupo 1, ¿cierto? Nos faltaría el combo box, que eso está acá, de esa manera, ¿cierto? Y empezamos a enumerar. Entonces las numeraciones vendrían siendo con la propiedad model, ¿cierto? Pinchamos en el botón. La primera sería selecciones. La segunda sería manzana, pera, naranja, uva, ¿cierto? Ahí. Ahí tenemos las opciones. Entonces, eso, y tendríamos que definir al ladito la boleta. La boleta viene dado por un text area, ¿cierto? Que vendría siendo aquí. Y se me descontroló, se me desordenó un control. Y ahí. Faltarían los dos botones, que en este caso vienen dados por calcular, ¿cierto? Calcular, ¿cierto? Y después vendría otro botón que se llama pagar. Pero este botón pagar, ¿cierto? Hay una opción que se llama enable. Esta función enable está aquí, ¿vale? Esa función enable la deshabilitamos, el botón parte bloqueado. Entonces la idea es que cuando yo presione calcular,
se active el cálculo de la operación y simplemente nosotros podamos cancelar el resultado. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, definimos los nombres de variables. El txt1 se va a llamar txt kilo, el txt2 se va a llamar txt pago, ¿ya? En los radios, este se va a llamar rd sí, y este de acá se va a llamar rd no. El text area se va a llamar txt salida y los botones se van a llamar, este se va a llamar bt calcular y este de acá se va a llamar bt pago. ¿Vale? Listo. Una vez que tenemos eso, tendríamos que programar los kilos para que acepten números y puntos. Recuerden que eso se hace con el evento keyTippet con clic derecho sobre el campo de texto. La fórmula siempre es la misma, es decir, con un if, signo de interrogación, character, punto isDigit, y dentro de eso vamos a llamar al ebt.getKeyChar, y finalmente acá lo que deberíamos hacer es volver a trabajar con un ebt.getKeyChar preguntando si es que la tecla presionada es distinto de un punto. Si es distinto de un punto, significa que no es un carácter correcto, por lo tanto ese carácter nosotros lo consumimos, es decir, lo eliminamos del campo de texto, ¿vale? Entonces ahí estaría definido ese control. Para el caso del pago, cambiamos el nombre de la variable, ya está listo. Vamos a programar los eventos de keyTippet, y acá sería exactamente lo mismo, copio y pego, ¿vale? Pero vamos a sacar el if que nosotros vemos ahí. ¿Por qué razón? Porque solamente vamos a aceptar acá, no vamos a aceptar los puntos, ya que el txt pago viene dado por un valor numérico, ¿vale? Ahora, una vez que tenemos eso, simplemente nosotros lo que deberíamos hacer ya es empezar a programar el botón calcular. El botón calcular, ¿cierto? Debe capturar los kilos, debe validar los kilos y debe validar que esté seleccionado algo. Una vez que nosotros apretamos el botón calcular, presionamos pagar, ¿vale? De hecho, el pagar y todo esto debería aparecer también bloqueado, pero lo vamos a dejar solamente el botón para no tener inconvenientes. Al hacer doble clic en calcular, lo primero que tendríamos que hacer entonces es validar, ¿cierto? Eso es lo primero que se hace, validar. ¿Y qué vamos a validar con un if? El txt kilo.getText.isEmpty con un O y preguntamos por S, ¿vale? Por lo tanto, sería cbo, no le puse nombre al combo box, que a veces pasa eso, diseño, voy al combo box, fíjense que no le puse nombre, le vamos a cambiar el nombre de la variable y le vamos a poner, en este caso, cbo fruta, cbo fruta. Entonces volvemos al código y en el botón le ponemos cbofruta.getSelectedIndex. Recuerden que para validar un combo box nosotros ocupamos el index, si es igual a 0. Entonces si es igual a 0 y el campo es vacío, en el txt salida vamos a escribir, ¿cierto? Error, ¿cierto? Faltan datos. Listo. Si no, programamos todo acá. ¿Qué hay que hacer acá? Double, que se va a llamar en este caso kilos, igual a double punto parse double txt kilos, ¿cierto? Punto getText. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Recuerden, conversión. Eso es lo primero que se debe hacer. ¿Qué más tenemos que transformar? Nada más, porque el pago todavía no se va a transformar. El pago se transforma cuando yo presione el botón pagar, ¿vale?
solamente estamos haciendo el botón calcular. Y lo otro que tendríamos que hacer, ¿cierto?, es saber qué tipo, ¿cierto?, de fruta está seleccionada, porque dependiendo del tipo de fruta seleccionada, nosotros podemos calcular el valor del kilo. Y acá hay muchas soluciones, ¿ya? Aquí va a depender de cada uno solamente cómo lo maneje, ¿ya? Yo voy a ver una solución que en el fondo tiene que ver con declarar una variable llamada precio, que va a ser entero, precio, que va a ser entero y se va a llamar integer. No, perdón, eso, igual a 0, por ejemplo. ¿Vale? Entonces acá lo que uno debería preguntar, ¿ya?, es si el combobox fruta.getSelectedIndex igual a 1. ¿Qué estamos preguntando ahí? Por la manzana, ¿vale? Entonces, aquí estamos preguntando por la manzana. Si es una manzana la que está seleccionada, entonces el precio de la fruta vale, en este caso, 3.50. Listo. Else if, si el combobox de la fruta .getSelectedIndex es igual a 2, entonces ¿qué va a pasar ahí? Significa que es una pera, significa que el precio vale 300. Else if, si el cbo fruta.getSelectedIndex es igual a 3, así, entonces 4.50, ¿cierto? Entonces el precio es igual a 4.50. Else, por descarte, ¿cierto? Entonces la uva vale 1.000 pesos el kilo. Precio igual a 1.000 pesos. Listo. Lo primero que hay que hacer siempre es determinar cuáles son los valores que nosotros necesitamos para lograr el cálculo. ¿Ya? En este caso tenemos eso, ¿ya? Ahora tendríamos que calcular el total. Después vamos a ver un inconveniente con el total, pero no importa, lo vamos a hacer aquí. Declaramos una variable total, ¿ya? Y aquí calculamos el total. El total va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual al precio por los kilos, ¿cierto? Ahí. Nos va a dar un error, ¿por qué razón? Porque todo esto es decimal, ¿ya? Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer acá es o cambiar el total a decimal o simplemente castearlo, es decir, obligar a que esto sea entero, ¿vale? Con paréntesis respectivos, ¿vale? Ahí. Y simplemente lo que nosotros deberíamos hacer acá es escribir en el text area, ¿cierto?, el total a cancelar y deberíamos habilitar el precio, ¿vale? Entonces eso es lo primero. Lo otro también que deberíamos hacer aquí, ¿cierto?, es preguntar con un if. Si rdc.isSelected, es decir, estamos preguntando acá, ¿es un socio? ¿Ya? Si es un socio, ese total va a cambiar, ¿ya? Y tendríamos que declarar además acá un descuento. Ese total igual a 0, descuento igual a 0. Entonces, si la persona es socio, el descuento va a ser igual a total por el 10%, ¿ya? Y el total también cambia. El total va a ser igual a total menos el descuento, ¿cierto? Que podría ser una alternativa. O lo otro podría ser que, como yo voy a pagar, me están descontando el 10%, yo voy a pagar el 90%, que también esa es otra alternativa, ¿vale? O lo dejan como estaba, total menos descuento. Ahí. Por lo tanto acá, ¿ya?, yo debería anotar el detalle. Por ejemplo, string red detalle. Colocamos aquí, por ejemplo, boleta, salto de línea. Ahí. Entonces, res más igual, ¿cierto? Ahí. Y colocamos total a pagar
¿cierto? Signo peso más total más salto de línea. Copiamos y pegamos, ¿cierto? Y ahora vendría el descuento. Descuento a pagar, descuento, ¿cierto? O descuento simplemente, ¿cierto? Ahí. Luego txt salida punto settext res, que vendría siendo el valor que nosotros estamos calculando acá, ¿ya? Por lo tanto, ahora al ejecutarlo, fíjense que ahí nos faltó un detalle, que es habilitar el botón, ya que después lo vamos a revisar. Entonces, si es socio, ¿cierto? Vale, supongamos que eso, compro manzanas, calculo, ahí me sale el detalle de la boleta, ¿vale? Compré mucho, voy a disminuir, voy a comprar unos 10 kilos solamente, ahí. Nos aparece el total y el descuento. Si yo selecciono otro elemento, ¿cierto? Debería poder cambiar, ¿vale? Si no es socio, obviamente el descuento pasaría a ser 0, ¿vale? Hasta el momento vamos bien. Ahora, lo otro que nosotros deberíamos hacer aquí es habilitar el botón. Por lo tanto, se llama btpago.setEnable true. Entonces ya con eso, nuestro botón queda listo para ser manipulado y procesado. Por otra parte, ¿cierto? Por ejemplo, ingreso 7 kilos de uva, ¿cierto? Y calcular. Pues ahí aparece y se habilita el botón. Luego, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Colocar un dato mayor a 6300, ¿cierto? Podríamos poner los mismos 7000 y debería darnos el vuelto, o calcular el vuelto, que en este caso deberíamos considerarlo en el botón pagar, ¿vale? Doble clic al pagar, pero aquí hay un detalle. ¿Por qué razón? Porque yo necesito, ¿cierto?, calcular el vuelto. Lo que necesitamos en el botón calcular, perdón, en el botón pagar es que esto esté registrado. Por lo tanto, la primera es la validación. txt pago.getText.isEmpty, ¿vale? Si es vacío, entonces txt salida.setText error. Faltan datos. Si no, tendríamos que volver a validar o transformar ahora. Recuerden que siempre tenemos que transformar si hay datos numéricos. Por lo tanto, sería inPago igual a integer.parseInt txt pago.getText. Tenemos el pago. Ahora nosotros lo que necesitamos es validar lo siguiente: si el pago es mayor al total, ¿cierto? Total se llama así. Pero hay un problema. ¿Por qué razón? Porque el total está calculado. De hecho está calculado, pero está calculado aquí arriba. Y fue declarado el total aquí arriba. Por lo tanto, este método o este botón no tiene acceso a esa variable total. Si se fijan, nos da un error. Por lo tanto, ¿cuál es la solución para esto? La solución para esto es la siguiente: si yo necesito utilizar una variable y esa variable la voy a ocupar tanto en un botón como en otro, esa variable debe ser declarada arriba, ¿vale? Es decir, debe ser declarada acá como entero total, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que esa variable total puede ser ocupada dentro de este método, dentro de este método, de este y así. Por lo tanto, aquí ahora esa variable total está de más. Simplemente aquí ya nos reconoce la variable total, que es la que está arriba y que es conocida por todos. Entonces acá fíjense que ya desaparece el error y nosotros ya tenemos en nuestras manos la variable total. Simplemente ahora lo que deberíamos hacer, si el pago es mayor que total, ¿cierto? Nosotros deberíamos hacer lo siguiente: deberíamos colocar txt salida.setText
¿ya? Y vamos a colocar pagado, ¿cierto? El vuelto es de, y aquí calculamos el vuelto, que sería pago menos el total, ¿vale? Si no se llegase a cumplir este if que está acá, si es mayor o igual, ahí, significa que el txt de salida colocamos un mensaje que diga error, ¿cierto? No tienes dinero, ¿vale? Entonces ya con eso, si nos fijamos, también hay un detalle, ¿vale? Si nos fijamos va a haber un detalle. Por ejemplo, si compro 10 kilos de pera, calculamos, ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo, por ejemplo, un número inferior? Si yo pago, se borra lo que tenía antes, ¿vale? Y eso la idea es que no suceda. Por lo tanto, la idea es generar como una especie de historial. Entonces, todo esto se hace en esta salida de acá, por ejemplo. En vez de que nos muestre eso, yo voy a mostrar o voy a escribir en el text area lo siguiente. Textarea.getText, ¿qué estaríamos haciendo ahí? Lo que estaríamos haciendo ahí, ¿cierto? Es sacando lo que había antes en el texto y concatenándolo con ese mensaje, ¿vale? Copio y pego, control C, control V y acá lo mismo. Entonces yo podría simplemente de esa manera también poder acumular elementos, ¿cierto? Que voy escribiendo en el text area. Al ejecutarlo, si nos fijamos, ¿cierto? Si nos fijamos ahora, tenemos los kilos que son 4. Selecciono la manzana, ¿cierto? Calculo. Ese es el valor, ¿cierto? Si es que fuera socio. Y voy a pagar con 1500 pesos, ¿vale? Si yo pago con 1500, nos va a decir pagado, ¿cierto? El vuelto es de 240 pesos. Y ahí ya estaría calculado, ¿vale? Si nosotros colocamos cualquier cosa, por ejemplo, un 2, calculamos, ¿cierto? No nos dice nada, ¿vale? De esa manera. Por lo tanto, es importante definir cada uno de esos elementos, ¿vale? De esa forma. Eso, ¿vale? Ahí estaría el ejercicio por completo, ¿ya? La idea es que le echen un vistazo a las validaciones y a la forma de trabajar. La estrategia en este caso para utilizar esta variable en dos botones distintos, ¿ya? Los eventos de tecla que también son muy importantes. Y lo otro también, ¿cierto? Es el botón o los botones. Cuando hay que validar, cuando hay que transformar, que son muy importantes que ya lo empiecen a manejar. Dejamos hasta acá este video entonces y el próximo, ¿cierto? Ojalá que en el fondo puedan practicar estos ejercicios.